Buenas noches, soy Carlos Gijón. El sábado pasado, el presidente de la República dijo encontrarse arrepentido por haber permitido, no usó exactamente esa palabra, pero se entendió así, por haber permitido que la Asamblea Constituyente en Montecristi consagre lo que se conoce como el derecho a la resistencia. El presidente dijo también el sábado, pidió a los legisladores que reformen de manera urgente el Código Orgánico Integral Penal para combatir lo que él describió como un muy grave problema de microtráfico de drogas que afectan a la juventud y que está relacionada con aquella tabla dictada por el CONCEP en la que se estableció unos mínimos para que las personas puedan portar drogas sin ser procesados como narcotraficantes. La semana pasada también se convirtió viral un video del concejal Antonio Ricaurte en el que se refería de manera descomedida, por decirlo de alguna manera, de su colega, la concejala Carla Ceballos. Esto ha planteado la posibilidad o el deseo de algunos sectores de que el concejal Ricaurte renuncie a su curul. Estos temas vamos a debatir, a discutir con este panel esta noche con todo respeto. Derecho a la resistencia. Pero nosotros también tenemos derecho a resistencia, a resistir que nos dañen las carreteras, que impidan la movilidad de nuestras familias, nuestros productos, ya basta. Y aquí alteran todas las cosas. Esa es la forma de reclamar. Y si se le mete un juicio, esa es persecución. Es al revés. En un país civilizado, que no nos engañen, en un país civilizado, la forma de procesar los conflictos es vía judicial. Lo que es inadmisible es el cierre de carretera, la violencia. Y aquí la prensa corrupta quiere legitimar eso. Eso es ilegal aquí en cualquier lado y tiene que ser sancionado. Y brinquen, den volatines, lo que quieran será sancionado. Ojalá los jueces no se amilanen y no caigan en la justicia del tumulto. Que hacen marcha, soltémoslo para que no haya problema. Sería el peor daño que le hagan a la República. Como el 30S, habrá que investigar hasta las últimas consecuencias y todos los responsables de esos hechos tendrán que ser sancionados, compañeros. Si no, pasaremos de la civilización a la barbarie, que es donde nos quieren llevar algunos. Y qué mal ejemplo que dan. Ahora con esto todo el mundo reclama, el otro... El derecho a la resistencia. El asunto es que el derecho a protestar, a rebelarse ante las actitudes del poder público que afecten derechos constitucionales se ha establecido en la Constitución de Montecristi. Yo creo que la declaración del presidente de la República se puede entender en dos sentidos. En primer lugar, nos acabamos de enterar que esta, que era una de las principales conquistas proclamadas por los constituyentes, por el Movimiento País, ahora resulta que el presidente no estaba de acuerdo. Eso me parece muy importante. Y en segundo lugar, esta actitud de que el presidente Correa está revelando de que él era un legislador, o sea, él ha permitido esto. Él se dejó convencer por Alberto Costa. Se supone que la Asamblea era un cuerpo deliberante por legisladores, por asambleístas que habían sido elegidos por el pueblo y que eran los asambleístas los que tenían el derecho a redactar la Constitución, no el presidente de la República. Y esa Constitución fue luego sometida a referéndum, fue aprobada por consulta popular. Entonces tenemos dos problemas que yo quisiera que debatamos esta noche. Uno, el derecho a la resistencia en sí. Yo particularmente no estoy totalmente de acuerdo con la forma como ha sido redactado el artículo. Hay partes que me parecen que podrían ser discutibles y otras sobre esta posición declarada por el presidente de la República de que él aparece como el principal legislador, el que permite o no permite que un artículo de la Constitución exista. Buenas noches. Yo creo que el presidente se ha sincerado en parte este sábado y eso algo de positivo tiene. En primer lugar, ha reconocido que él permitía o no qué es lo que se puso en la Constituyente y eso es una realidad. Yo pienso que al mismo
tiempo que ocurre hoy en la Asamblea, el presidente como jefe de Alianza País es parte de esa cultura, no solo de ahora, sino tradicional en Ecuador, de que el jefe del partido manda al bloque legislativo como capataz a peón. Y eso no es solo, ojo, acuérdense, no solo de ahora, sino acuérdense de la época social cristiana, también ocurrían esas cosas. Pero eso deslegitima la Constitución, deslegitima el hecho. Sí, bueno, la Constitución fue votada de todas formas por el pueblo ecuatoriano y en ese sentido tiene perfecta validez, pero sin duda arroja muchas dudas sobre la manera en que se redactaron esos artículos y cómo eso continúa hasta el día de hoy, en que hemos visto claramente cómo el presidente reparte órdenes a los asambleístas que a veces parece que en vez de ser obedientes al pueblo que los eligió, son sumisos al proyecto político o a su líder máximo, como incluso lo confesó una vez una asambleísta que dijo que estaba orgullosa de ser sumisa para defender los derechos de las mujeres, ¿no? Un contrasentido, pero que revela en parte la manera en que se hace política desde Alianza País y que personalmente yo pienso no es un vicio exclusivo de Alianza País, sino tradicional de la política ecuatoriana. Alberto Acosta ha dicho esta mañana, contestando a las declaraciones del presidente, que el presidente, cuando dice que él permitió el tema del derecho a resistencia, olvida que eso era un ejercicio democrático y que a él no le competía ni permitir ni no permitir algo que se estaba analizando en un ejercicio propio de una democracia. Bueno, Alberto Acosta es digamos, el verdadero padre fundador, si se le puede llamar así, de la Constitución de Montecristi. Entonces, a los hijos se los defiende, digamos, sea lo que sea. Entonces, digamos, esa es una opinión que podría ser un poquito sesgada, ¿no? Ejercicio democrático, sí, como también se puede calificar ahora el diálogo nacional como un ejercicio democrático. Yo estuve en Montecristi en una de esas supuestas reuniones para socializar las distintas propuestas para los distintos artículos y eso en realidad era como un saludo a la bandera, porque lo que había es lo que se conoció y se decía en ese entonces como la aplanadora. Era lo que la mayoría pensaba y no había cabida para visiones de la minoría de ese momento. Pero sin embargo, perdóname, sin embargo era, o creíamos que era lo que la mayoría pensaba, y ahora resulta que era lo que una persona pensaba, porque si un colectivo, si un grupo de personas a las que el pueblo eligió pensaba de una manera, pues me parece que tiene cierta legitimidad. Pero si resulta que quien imponía los textos de la Constitución era una persona que no había sido elegido asambleísta, entonces nos encontramos con algo distinto. Es que hay un problema de fondo, que es que la gente, no importa qué es lo que... La gente tampoco le importaba de un artículo puntual, como el que estamos tratando hoy, que tiene que ver con la resistencia. Lo que la gente aprobó, y no solo cuando se aprobó, el dio paso a la constituyente y se aprobó la Constitución, son múltiples cheques en blanco. Es decir, quiere reestructurar el Poder Judicial, está bien, dele. Quiere escribir la Constitución nueva e incluso concentrando el poder para poder disolver el Congreso que nosotros mismos elegimos, dele. ¿Me explico? Entonces, debe haber en una democracia liberal, que tiene instituciones republicanas, debe haber el derecho de que una mayoría circunstancial, es decir, una mayoría determinada en un momento, decida entregar cheques en blanco para que alguien concentre el poder y destruya la democracia desde adentro. ¿Debe o no permitirse eso? Pues yo creería que no. De hecho, uno de nuestros antepasados, Vicente Rocafuerte, él sabía del peligro de esto y él hablaba de la carta política de Flores como la carta de esclavitud, como un saludo a la bandera que se había hecho para disfrazar de legalidad lo que estaba haciendo con el país. Y de hecho él creía tanto en el derecho a la rebelión que él se carteaba y era amigo de Thomas Paine, que inspiró la Revolución Americana con su panfleto que hablaba del derecho a la resistencia. Y de hecho una cita famosa de Thomas Paine es que el deber de un verdadero patriota es defender a su país de su gobierno cuando este gobierno excede los poderes que se le han confiado. Entonces, que debe existir, sí, y por supuesto de acuerdo con Carlos, que la redacción debe ser muy cuidadosa, ¿no? Ahora bien, yo creo que sin apartarnos, ¿no? El derecho a la resistencia, como el derecho a la rebelión, es justamente parte de la expresión. Pero no nos apartemos mucho. Yo creo que este nuevo capítulo de la pugna en que él lo permitió o no lo permitió, tomando en cuenta a Alberto Acosta y la referencia que él tuvo,
es más o menos como el capítulo nuevo de Se nos acabó el amor, en una nueva versión, porque todas las semanas hay uno nuevo. A mí me gustaría tratar de tener quienes estuvieron en el 2008 y ahora ya no están. Sería un bonito ejercicio de verlos dónde están ahora, ¿no? Y así comprobar el se nos acabó el amor y si es que era el amor con interés o qué mismo era. Porque si algo tengo claro yo es que a medida que pasa el tiempo, lo único que ha habido aquí es una política utilitaria. Todo ha tenido una fecha de personas útiles. O sea, tú me fuiste útil en este momento, ya ok, entonces ya no eres útil para mí, ya ok, retírate. Y las personas se alejan. O sea, ese es mi sentir. Solo eso, quizás no solamente hubo una política de personas útiles, sino de conceptos útiles. Porque esta idea del derecho a la resistencia, de que la Constitución consagraba esta capacidad de los pueblos de oponerse a la opresión, fue una idea fuerza importante. A la gente la cautivó. El derecho a la resistencia era algo que se invocaba. Vendía bien. Vendía bien. Y entonces es. resulta que a la final no habían estado de acuerdo y que era algo con lo que no comulgaban. El derecho a la naturaleza, los derechos de la naturaleza. Una de las cosas que se dijo es que esta era la primera constitución en el mundo que reconocía derechos de la naturaleza, pero la impulsó un régimen que ha decidido explotar el Yasuní. Y entonces resulta que la idea de los derechos de la naturaleza se vendía muy bien, a la gente le interesaba, se vendió perfectamente esto, pero el concepto ya no es útil. Pero incluso analicemos la forma en que está redactado el artículo dentro de la Constitución. Su redacción es una redacción yo creo que lo podemos ver. Me gustaría si lo podemos ver para poder analizarlo exactamente cuál es su texto, ¿no? Ahí dice, está. Los individuos y los colectivos, o sea, son dos titulares de este derecho. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales. Vean ustedes, es interesante. El derecho a la resistencia cabe respecto a personas naturales no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. A mí me parece importantísimo porque incluso permite rebelarse contra cosas que podrían suceder. Y determinar que existan unas nuevas. Claro, pero el bastante artículo, amplio. el artículo es muy amplio. Es demasiado amplio, a mi juicio. Es tan amplio que no se dice cómo se debe llevar digamos, exigir el derecho a la resistencia, y al final del día queda en manos del juez o de la autoridad. Si tú te pones a ver así nomás, como está redactado, parece una obviedad, ¿no? Yo me puedo resistir a lo que es inconstitucional. Yo diría, bueno, en un Estado de Derecho, yo me evidentemente... resisto a la ley de herencias, por ejemplo. No, yo me resisto a que me quieran matar, que es violar mi derecho a la vida. Que me quieran robar. Exacto, parecería muy obvio, pero al ser una redacción tan amplia, ¿de qué modo me puedo resistir? ¿Cuáles son las acciones que puedo tomar para resistir? El derecho a la resistencia es contra un gobierno que está violando los derechos constitucionales. Yo creo que podríamos resumirlo de esa manera. Los pueblos tienen derecho a oponerse, a resistir contra un gobierno ilegítimo o un gobierno que llegó al poder de manera legítima, pero que se convirtió en ilegítimo por sus acciones. Y permite la resistencia, la desobediencia civil, incluso hablando teóricamente, incluso también permite que el pueblo se rebele contra las tiranías y las derroque para poder reemplazarlas por un gobierno que respete los derechos de las personas. Históricamente, digamos, el mejor ejemplo del derecho a resistencia es la Revolución Francesa. O los forajidos. O la Revolución Americana. O la Revolución Americana. Claro. No hay tributación sin representación. De hecho, la mayoría de los derechos a resistencia surgen de rebeliones fiscales. La gente, porque antes de la Revolución Americana venía, hubo lo que pasó en Inglaterra, que básicamente le impusieron al rey que tenga que lidiar, es muy molestoso, ¿no? Tener que hablar con los representantes de la gente para pedirles más plata, pero eso es parte de la democracia occidental y eso fue una tradición de siglos que luego fue
trasladada hacia las colonias norteamericanas. Desafortunadamente, en España, que también hubo una tradición liberal en las Cortes de Cádiz, donde de hecho estuvieron muchos de los líderes de la independencia de América Latina, no vinieron ellos a mandar en el esfuerzo de colonización en Sudamérica, sino que vino esa España absolutista de la Restauración, donde mandaba la corona. Y entonces eso tiene unas consecuencias a largo plazo. De hecho, Juan Bautista Alberdi de Argentina decía que lo que se hizo fue reemplazar al fisco español con el fisco local, y lo que somos, después de ser siervos de la corona española, pasamos a ser como siervos del fisco nacional. Bueno, actualmente, para referirnos a las imágenes que estamos viendo, hay dos diarios, el diario La Hora y el El Universo, que han proclamado su derecho a la resistencia ante las acciones tomadas por la Superintendencia de Comunicación. Entonces, que es juez y parte, ¿no? Que es juez y parte, y estos están invocando el derecho a la resistencia para preservar pues la libertad de expresión. Claro. Yo creo que hay un tema importante en el análisis, y lo tomo de las palabras del presidente en la sabatina, es que los conflictos no se tienen que procesar por la resistencia hacia él, sino a través de la justicia. Y eso nos lleva a por qué la gente hoy está alegando, como el caso de Diario Expreso, el derecho a la resistencia, es porque no hay una función judicial independiente. Si tuviéramos justicia independiente, probablemente no ocurrirían todos estos casos. Si hubiera justicia independiente, a los maestros no se le hubieran llevado sus fondos de ahorros, no se hubiera quitado el 40% del IES, la Corte Constitucional no hubiera autorizado que se reforme la Constitución de espaldas a la mayoría del pueblo. Entonces, al no haber un esquema institucional sólido, imparcial, que pueda garantizar los derechos de la gente, es que se invoca un derecho a la resistencia. Pero estamos llegando a una posición muy grave. Lo que estamos diciendo es que si no existe en un Estado una justicia independiente, significa que la República no está funcionando. O sea, no es democrática un Estado, un gobierno en que la función judicial no actúa de manera independiente o es parte del Ejecutivo. O sea, ¿estamos diciendo eso? Bueno, ellos han sido muy honestos. Es algo muy, la verdad, singular del partido de gobierno. Distintas autoridades siempre nos anuncian lo que van a hacer, y siempre son muy claros acerca de las ideas detrás de sus acciones. Galo Mora decía que eso de la separación de poderes es algo anticuado, que en realidad, o sea, una doctrina burguesa. Así sí, es algo pasado de moda, no sé si esas fueron sus palabras, pero es algo que en realidad no les reviste de mayor importancia a ellos. De hecho, ni siquiera aparentan tratar de mantener la semblanza de una separación de poderes. Ahí está también la famosa cita del presidente, cuando dijo que él, como jefe de Estado, era jefe de todas las funciones del Estado. Entonces, no creen en la separación de poderes, y lo han dicho de manera frontal. Y ahorita advirtió que cuidadito, los jueces van a tener miedo de no aplicar la ley, invocando el derecho a la resistencia. No es la primera sabatina en que oímos ese tipo de promesas o amenazas que después terminan cumpliéndose. Claro, entonces frente a eso, ¿de qué te sirve que el derecho a resistencia esté en el artículo 98, en el 198, en el 298? Es igual, ningún juez va a querer aplicártelo al momento del momento. Porque no se trata de una cuestión judicial o administrativa. Se trata de el reconocimiento de un derecho natural de los pueblos, de los ciudadanos, de rebelarse ante un gobierno que se considere tiránico. Claro, pero se trata de que la autoridad tiene que saber aplicar ese derecho a quien lo está solicitando, como es el caso del Diario Expreso. Pero no tiene sentido, porque si nos estamos rebelando, o si el pueblo se rebela ante un gobierno tiránico, si este fuera el caso, no debe esperarse entonces que la administración lo reconozca. Sí, basta con invocar el derecho constitucional, basta con invocar la Constitución, porque si el gobierno es tiránico, no tiene sentido que esperemos que esa administración nos diga: sí, usted tiene razón de rebelarse. Bueno, debería decirlo la justicia, que es el problema. La función judicial es la que debería tutelar en ese momento. Sí, usted tiene derecho o no para rebelarse porque le están afectando no un derecho. El problema es que esa justicia independiente es lo que no existe en este momento. Es que yo creo que ese es uno de los más grandes problemas. Uno de los más grandes problemas que hay es que siempre nos pasamos hablando de los derechos, el derecho del derecho sobre el derecho, y la gente olvida las obligaciones. Si cumplieran las obligaciones como deben de cumplirse,
¿verdad? No estuviéramos hablando sobre el derecho a la resistencia, porque obviamente estaríamos frente a un gobierno que se limitará a trabajar en función de lo que debe, no más allá. Estamos extralimitando el tiempo. Vamos a ir en este momento a un corte y al regresar vamos a continuar con otro tema. ¿Lo ves a Correa perpetuándose en el poder después del 25? Absolutamente. Sí. Yo creo que la perpetuación es una consecuencia inevitable de esa concentración de poder. O sea, las dos posibilidades son opresión directa del gobierno o simplemente miedo por parte de los editores del periódico con respecto a la ley de comunicación. Sí, sí. Yo creo que hay, y me parece, y creo que es justificable este miedo frente a estas multas gigantescas. Mientras existan rendijas de democracia, creo que el periodismo va a estar ahí, porque sin eso... ¿Y las organizaciones gremiales te han apoyado en algo? Sí, yo he recibido llamadas, he recibido mensajes de las asociaciones gremiales. O sea, tú me estás diciendo que el Colegio de Periodistas de la Unión Nacional de Periodistas todavía existen, porque yo no he tenido ninguna evidencia de que existen. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Aquí hay un problema institucional. Ustedes saben que nosotros no sacamos el cuerpo, no hacemos los quiebres de cinturita de los politiqueros de siempre, asumimos nuestras responsabilidades. Pero algunas veces también nos digan cosas que no son nuestra responsabilidad. Entonces, por ejemplo, la lucha contra las drogas, el CONSEP, el Consejo de Sustancias Estupefacientes, Psicotrópicas, etc., que es el encargado de la lucha contra las drogas. ¿A quién creen que pertenece? ¿Al presidente? ¿Ha escrito al presidente algún ministerio? No. Es a la Procuraduría, que es un poder autónomo. Entonces, lo que yo puedo hacer es muy limitado. He estado atrás, me he reunido, el señor procurador ha tenido una gran apertura. Ya hemos presentado a la Asamblea reforma legal para que el CONSEP pase al Poder Ejecutivo, que es lo lógico, porque la lucha contra las drogas es algo intersectorial, entre educación, entre salud, entre seguridad, etcétera. ¿Ya? Pero está en manos de la Procuraduría. Se necesita reforma legal para que el CONSEP pase a la presidencia, sea adscrito a la presidencia, y el presidente lo pueda manejar directamente. Estamos luchando contra la droga, todo el mundo nos presiona a nosotros, pero el CONSEP está en la Procuraduría, insisto. Entonces, todavía no se aprueba en segundo debate esa reforma legal. Bueno, es discutible en la práctica que si la Procuraduría, cuál es el grado de independencia de la Procuraduría respecto a la función ejecutiva. Yo creo que, en términos generales, la Procuraduría parece ser actualmente una dependencia de la Presidencia de la República. Y me parece también que lo que el presidente está advirtiendo actualmente, que es algo muy grave, el presidente ha hablado de un grave problema de microtráfico de drogas y está hablando de la juventud, que afecta a la juventud. Y el presidente se refirió al decreto, a la tabla dictada por el CONSEP, en el que se establecían unos márgenes por los cuales se permitía que las personas porten una cantidad determinada de droga sin ser considerada por ellos narcotraficantes. Se decía que era una tabla, estaban portando esto para su consumo personal. Este gobierno impulsó la despenalización del consumo. Se hizo mucho énfasis al hecho de que no se debía sancionar a las personas que consumen drogas, que esto era parte de su libertad. Yo estoy de acuerdo con eso, Carlos, que yo pienso que el consumo de droga no debería ser penalizado. Pero el presidente de la República ha dicho el día sábado, y yo creo que tiene toda la razón, que el hecho es que están deteniendo a personas con droga, con cantidades menores a las permitidas por el reglamento dictado por el CONSEP,
y que ellos saben que en realidad lo están usando para traficar drogas en colegios, pero que no los pueden acusar, que la consecuencia real de la tabla dictada por el CONCEP es que ha dado un espacio para que los microtraficantes, como los ha definido el presidente de la República, puedan portar drogas libremente, sin poder ser procesados por ello para venderlo al por menor. El presidente de la República ha dicho que están envenenando a la gente y a mí me parece que hay que reconocer que si el presidente ha cambiado de opinión, pues a mí me parece que lo está haciendo de una buena manera, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Cuando empezó este gobierno, este era un país, y todavía hasta el 2011, donde la pena máxima por homicidio era de 16 años y la pena máxima por un delito de drogas era de hasta 25 años. Eso a mí me parece totalmente fuera de proporción. Y en realidad el tráfico, ya sea de tamaño micro o a gran escala a nivel internacional, como son los carteles, los más importantes ahora situados en Centroamérica, particularmente en México, eso es algo que prospera durante el régimen internacional, es decir, a nivel mundial de la prohibición. Es una guerra que ha demostrado ser fútil, es una guerra fracasada donde le siguen lanzando, particularmente Estados Unidos a nivel internacional, le siguen lanzando miles de millones de dólares al año. Hay toda una burocracia que depende de que se siga haciendo esa guerra, y esa guerra lo que genera es todo tipo de daños colaterales no relacionados directamente al consumo, porque muchos de los daños son problemas de salud pública. Y si hay un daño a terceros que no es de carácter de salud pública, pues ya existen los delitos tipificados en los códigos penales para tratar específicamente esos delitos. No como delito de droga, sino como el delito de... Matas a alguien drogado. Exacto, el delito es matar, no estar drogado. El delito es homicidio. La droga, ¿qué puede ser? Un agravante. Un agravante, me explico. Pero ya hay, para daños a terceros, hay códigos penales con delitos. Es el daño a la persona que cae en adicción y que se produce daño a sí mismo. Pero ahí hay un tema, a ver, si tú vas a reducir... Carlos, porque eso es un problema de salud pública. Exacto, pero, es un problema. Por eso es que cuando el presidente dice que está limitadito y que no puede el Ejecutivo trabajar en eso y que es cuestión de la Procuraduría, yo creo que no, que tranquilamente debería hacerse a través del Ministerio de Salud Pública, a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio del Deporte, entre los tres, a través de la coordinación social, así como tienen algunos programas que trabajan en conjunto. Sí deberían trabajar en el microtráfico, porque yo les garantizo, sin temor a equivocarme, que el consumo ahora comienza más temprano en los niños que lo que comenzaba antes, en la época de nosotros, y no es que nosotros somos de 10 generaciones ahora Es distintas. importante aclarar que el COIP estipula que cuando se aprende a la persona distribuyendo drogas o lo que es marihuana o cocaína o cualquier tipo de estupefaciente a niños, adolescentes o en zonas escolares, la pena que se aplica es la más alta y se le aumenta un tercio. Pero yo quisiera plantear un tema que veo que estamos en desacuerdo. El asunto es, yo creo que el problema del narcotráfico, el problema de las drogas, es un problema de salud pública que está afectando a las personas que consumen. Yo no me estoy refiriendo a los daños que pueda provocar una persona cuando está drogada, sino el daño que se ha causado a sí mismo. Pero es que yo creo que ahí es donde hay que invertir en la prevención. Entonces ahí tú tienes que invertir en el deporte, porque al hacer deporte tú alejas de este tipo de... Por ejemplo... Pero hay que diferenciar, Carlos, porque hay, y son los mismos argumentos, por cierto, que se utilizan para combatir a lo que nuestro presidente con mucho cariño denomina la prensa corrupta. Hay mucha prensa de mala calidad, pero no por eso vamos a prohibir toda la prensa. Hay muchas drogas de mala calidad y no por eso se prohíbe todas las drogas. Hay muchas personas que usan mal las libertades, en general, cualquier libertad que usted mencione. Hay muchas personas que las usan mal y cometen malas decisiones, cometen errores. Pero no por eso yo voy a salir a decir no deberíamos de permitir que la gente tenga el derecho a manejar, porque hay gente que maneja muy rápido y termina en accidentes. Entonces no se puede legislar en torno al principio de que todos, si consumen, van a ser adictos. De hecho, hay drogas legalizadas que reciben regulación y trato por el Estado, como por ejemplo el tabaco y el alcohol. Son drogas legalizadas, pero reguladas. Y esas drogas generan muchos daños en muchas familias, también generan adicción. Las apuestas también, se puede decir lo mismo, hay personas adictas a las apuestas. Y digamos,
¿qué es lo que sucede? Que una vez que tú traes comportamientos potencialmente viciosos a la esfera de lo legal, lo sacas de la clandestinidad, lo que haces es eliminar los elementos más feos. Es lo que está intentando Uruguay, por ejemplo. Lo que tú estás diciendo Bueno, es pero que si todavía tú no eliminas, sabemos en Uruguay cuál va a ser la las consecuencia. drogas Así de es. manera gradual Uruguay. o permites un microtráfico, porque entonces no hiciste lo mismo con las apuestas. Yo lo que Entonces, creo que yo creo que nos estamos apartando un poco que el tema pero aquí es que es ya ha el pasado, consumo, o sea, por y no ejemplo, el en tema del Portugal lo microtráfico. penalizaron hace 15 años aproximadamente, y la prevalencia del consumo de drogas en distintos grupos etarios ha caído. O sea, no necesariamente tiene por qué subir. ¿Por qué? Pues, Porque se ha montado una campaña pública de prevención, a la gente se la sanciona con tratamientos obligatorios en contra de la adicción o prevención de adicción, y además la gente ha descubierto algo que siempre se ha sabido, que muchas drogas se pueden consumir sin terminar en la adicción, muchas drogas se utilizan para propósitos medicinales, es decir, hay mucha mitología que rodea esto. Incluso, es más, si uno quisiera desarrollar un ambiente más seguro para las personas, pues yo creo que México debería ser un gran ejemplo aleccionador para el resto de América Latina. ¿Cómo ha corrompido digamos, la prohibición y cómo ha enriquecido a esos carteles, y cómo esos carteles a su vez han venido a corromper el sistema judicial y a los policías de ese país? Sí, pero tampoco es que si despenalizan los carteles se van a desaparecer. No quisiera que exista la posibilidad de que narcotraficantes puedan llevar drogas al colegio donde estudian mis hijos. Yo con todo respeto creo que hay que hacer una distinción, porque no estamos hablando de legalizar o no legalizar, sino que estamos analizando la legislación como está hoy. Y desde mi punto de vista, el problema más grande que tenemos es que se despenalizó el consumo en un espíritu de la ley que dice que quien consume drogas es un enfermo, y por ende se promueve la ley de la prevención de drogas. ¿Correcto? Entonces, por un lado, despenalizas el consumo, y por otro lado, penalizas a quien trafica, digamos, ya en otro volumen, y a su vez a quien trabaja con químicos que se aportan, digamos, para la cadena de valor de la droga que se consume en la calle. La realidad es que ha aumentado de manera muy grave la droga. Sobre todo en escuelas y colegios, eso es innegable. Ese es un problema muy grave. Porque sigue estando en la clandestinidad. Pero, a ver, también hay un tema aquí importante. El presidente no puede salir a decir, como ya se ha hecho, que el CONCEP va a bajar a 0, por ejemplo, la cantidad que se puede portar cierto tipo de drogas, porque eso significa... Sobre la heroína, bueno, eso significa penalizar el consumo. Si yo pongo en la tabla del CONCEP que el mínimo es 0, quiere decir que consumir es delito, lo cual es inconstitucional. Pero bueno, si portas 1 miligramo, pero no es porque lo vas a traficar, pues, ¿no? No es igual a consumir. Pero a ver, es que la tabla del CONCEP... Mira, aquí hay algo que estamos ya, creo yo, ampliándonos un poco más entre la legalización y el consumo, y cuando el tema es el microtráfico. Yo creo que aquí lo grave es que se ha aumentado el microtráfico, pero aún más grave es la edad de los microtraficantes. Porque tú ahora tienes en los colegios, y esto no quiere decir que si es un colegio público o un colegio privado, en cualquier colegio, en cualquier niño, cualquier familia puede verse afectada. Entonces, yo creo que la política pública que se debe tomar, más allá de la despenalización o más allá de ponerle penas más duras, prevenir, es el tema de la prevención. Claro. O sea, debe tratarse como algo social a través de la coordinación con los ministerios, y sobre todo invertir en el deporte. La mejor forma de alejarte de las drogas es invertir en el deporte. Que Sin tengas duda a tu hijo haciendo un tipo de actividad deportiva que le permita alejarse de las y drogas. dar oportunidades de estudio y de empleo, además. Más allá que yo comparto con Gabriela muchas cosas del tema de la libertad. Así como hay gente que tiene derecho a comprarse una cajetilla de cigarrillos, ¿verdad? Y que decide si se lo fuma completos o se fuma uno o no fuma, lo mismo tiene derecho a hacer lo otro. Pero no estaré nunca a favor del tema del microtráfico, y que no hagan nada por estar en los colegios. Yo Hay también tanto estoy dinero en contra del microtráfico, sino que es el régimen de la prohibición lo que hace que estos elementos violentos ingresen a proveer estos productos, y que estos productos sean provistos sin ningún tipo de registro sanitario, sin ningún tipo de control de calidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos ya un caso que hay una serie popular, Boardwalk Empire, cuando era ilegal el alcohol en Estados Unidos, había el cartel de Al Capone y de otros, y era muy violento. Yo nunca he escuchado el cartel de Johnny Walker ni el cartel de Shumir. ¿Por qué? Porque son empresas legalmente constituidas, reguladas, pagan impuestos, registro sanitario, entonces no pueden hacer... Pero aquí hay prohibición con permisividad.
Es que siempre hay permisividad con las no, prohibiciones. Legalmente tú puedes tener pero lo tuyo para consumir. Entonces, ¿quién para que eso llegue a tu bolsillo, para que tú te puedas meter la heroína por donde te la pudieras inyectar, o te quieras fumar la marihuana, o quieras hacer lo que te dé la gana, alguien te lo tiene que vender. Y por eso Alguien es lo tiene que consistente. procesar. Producción nos está diciendo que tenemos un video sobre el tema, escuchémoslo. Como usted conocerá, la opinión pública conocerá, en este tema no se podría ordenar prisión preventiva porque el hecho no sobrepasa al año. Así que se toman medidas alternativas en este caso. Por eso que a veces los policías hacen también un buen trabajo en ese sentido. La fiscalía hace su trabajo, pero también la norma como tal no podemos dejarlo bajo prisión preventiva. Así que una vez es truncado el trabajo de la policía. Una vez también el tema es que también estas personas que se dedican a este ilícito ya saben cuál es la cantidad que deben tener en su bolsillo. Así que tranquilamente van a un parque y comienzan a distribuir y tienen si es un asunto de marihuana, menos de 300 gramos de marihuana y lo comienzan a distribuir. Saben de que van a una audiencia y no van a quedar presos. Creo que la policía está haciendo los debidos controles para que haya un control, más que todo porque hay bastante expendio en los establecimientos educativos. Tengo entendido que el año pasado hicieron bastantes operativos en este sentido. Aparte que también utilizan menores para esta situación. El tema es que ellos ya se valen de muchas cosas para no caer obviamente los peces gordos, ¿no? Lo que están distribuyendo en los colegios, en las universidades son menores de edad, en la cual la policía se lo lleva, se le inicia la acción penal, pero no se lo puede tener por mucho tiempo en la cárcel. Antes de continuar, yo quisiera invitar a las personas que nos están mirando a que participen con su opinión. Lo pueden hacer vía Twitter en la cuenta de la República con el hashtag con todo respeto. Si ustedes dan sus opiniones, pues nos gustaría compartirlas con el público. En todo caso, me parece que las declaraciones del fiscal son muy graves. Está hablando de un incremento dentro de los establecimientos para la niñez, educativos, juveniles, y esto me parece un problema muy serio, ¿no? Sí, de entender que se ha hecho todo un sistema, como que dicen que lo tienen guardado en, qué sé yo, un árbol, un poste, y entonces solo se ponen en el bolsillo lo suficiente para que no sea delito si es que caen, o quiere decir que van y lo reparten en la institución y mira tú y yo creo que hay que analizar las causas de eso también. Las cuotas de distribución permitidas, las cuotas de distribución legales están establecidas en la tabla del concepto. Entonces tú puedes tener 50 gramos de cocaína y no te van a poder porque se presume que es para consumo. Esa es la filosofía de la tabla. Por la razón que sea. No, es que esa es. Está definida la ley. Entonces tienes una cadena de distribución de un producto que obviamente tiene una... Bueno, pero ahí el problema es que la tabla del concepto no está ajustada a la realidad. O sea, que estás poniendo en la tabla del concepto cantidades que no representan realmente lo que es para consumo que lo que es para tráfico. Ese es el problema de fondo. Quizás el problema de fondo es haber impulsado esta idea de la despenalización del consumo, de haber impuesto esto a través de la legislación, y el problema real que ha causado es que el consumo de drogas dentro de los niños y de los colegios ha aumentado de manera grave. Bueno, esto es un fenómeno regional, lo de las drogas. La responsabilidad recae con los padres de familia. Yo asumo casi total responsabilidad de educar a mis hijas para que hagan lo que yo quisiera que hagan. Y creo que uno no debe de delegar o designar responsabilidades tan importantes en la formación de un niño y de un adolescente como algo así. Yo no estoy parte de esa formación también es escoger, digamos, dónde quieres que estudien tus hijos, porque de acuerdo a eso se van a rodear de un entorno que les va a... muchos no pueden elegir eso. La gran mayoría del país no lo puede elegir. Pero eso tiene otras causas que lo discutimos la semana pasada. Mucha gente no tiene la libertad para elegir dónde estudia sus hijos. Pero bueno, pero es la realidad del país actual. Con todo respeto, nosotros no podemos controlar todas las variables de un entorno
dentro de la sociedad. O sea, tú bueno, puedes... María Sol, pero es que eso es una diferencia de opinión. Pero a lo que yo voy No, claro, es yo por eso digo que yo a lo no que estoy yo de voy es acuerdo que yo no contigo. creo que, por ejemplo, si yo estuviera en una función pública, si yo estuviera administrando el Estado, que yo tengo derecho a imponerle a otros cosas tan íntimas como que decidir qué deben de consumir o no. Yo estoy de acuerdo en que el consumo no debe ser Lo que sí delito. puedo es que sí, y además debe ser consistente, porque como decía María Sol, si tú legalizas el consumo, Para mí, alguien ese es va el a problema. satisfacer esa demanda, y entonces, ¿cómo legalizas el consumo sin legalizar la producción y distribución? Porque eso es inconsistente, por ejemplo. Es Para lo que mí, pasa, por ese es el ejemplo, mayor problema que eso es lo que pasa en tenemos. Países Bajos. Es una inconsistencia. Pero en realidad es una cuestión ética de fondo. Mucha gente que está a favor de la eutanasia, por ejemplo, que es hacerse daño a uno mismo en una situación muy difícil, no está a favor de Es que la la muerte gente pueda asistida. drogarse. Bueno, Yo estoy a tenemos- favor de eso. tenemos Son que terminar el cuestiones- tema, son cuestiones- vamos a un corte y cuando regresemos vamos a tratar el tema del concejal Antonio Ricaurte. ¿Lo ves a Correa perpetuándose en el poder después del 17? Absolutamente. Sí. Yo creo que la perpetuación es una consecuencia inevitable de esa concentración de poder. O sea, las dos posibilidades son opresión directa del gobierno o simplemente miedo por parte de los editores del periódico con respecto a la ley de comunicación. Sí, sí, yo creo que hay, y me parece, y creo que es justificable este miedo frente a estas multas gigantescas. Mientras existan rendijas de democracia, creo que el periodismo va a estar ahí, porque sin eso... Si las organizaciones gremiales te han apoyado en algo, Sí, yo he recibido llamadas, he recibido mensajes de las asociaciones gremiales. o sea, tú me quejo. estás diciendo que el Colegio de Periodistas de la Unión Estatal de Periodistas todavía existen, porque yo no he tenido ninguna evidencia de que existen. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. Bueno, ahí tenemos, entiendo, un comentario de alguna de las personas que nos están mirando a través de Twitter. No sé si lo podemos ver en pantalla. Bueno, la idea, lo que queremos es que esto sea un programa interactivo, que el público pueda comentar, pueda expresar sus opiniones. Eso es las ventajas del Internet que nos permite la tecnología, ¿no? No sé, parece que no tenemos todavía Así cuando se está en vivo, estas Sí. cosas suelen pasar. Mientras tanto, Gabriela, sigue dando tu opinión que te vimos antes. Es que en el fondo es una cuestión de si uno tiene la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo sin afectar derechos de terceros. Es una cuestión filosófica de fondo. Sí. Entonces, si uno, y yo suelo partir de ese principio hacia el análisis de la política pública. Entonces, digamos, si yo parto del principio de que es parte de la dignidad de una persona tener la propiedad sobre su cuerpo y decidir qué hacer su cuerpo siempre y cuando no afecte ese mismo derecho de otro, entonces yo no encuentro una base filosófica para restringir ese derecho. Sí encuentro una base para, digamos, a ver, si esto te inhibe, ciertas drogas hacen que pierdas el conocimiento, que pierdas la razón y haces cosas que afectan derechos de terceros, ahí encuentro yo una razón para no recomendar el consumo de ese tipo de drogas y decirle a alguien, ¿sabes qué? No te conviene, mejor no consumas eso porque después vas a hacerle daño a otra persona. Y yo creo que eso es parte, digamos, muy integral de la educación. Es lo que se le enseña a los niños en kinder, ¿no? O sea, no le hagas daño a otros y si tomas esta droga podrías terminar haciéndole daño a otros. Rafico Simparo, que es la persona que nos está escribiendo por Twitter, está hablando de que hay muy poca prevención en el país, opina él, o que esta está mal direccionada. Él cree que debe ser gente adicta en recuperación, instruida, la que de las charlas. Yo quiero invitar a las personas que nos vean a que sigan escribiéndonos. Vamos a mostrar sus tweets y vamos a comentar lo que nos dicen.
Yo estoy de acuerdo, Carlos, si me permites, en el tema de la prevención. Y Lula lo mencionaba antes. Más allá del debate si hay que despenalizar o no, al que no vamos a llegar nada ahorita, cada uno tiene sus posturas. No, y son razones muy de fondo y es un debate muy complejo. Yo pienso que de todas formas lo esencial es la prevención. O sea, con pena de cárcel o sin pena de cárcel, lo que va a reducir que se disminuya el consumo y por tanto el tráfico de drogas, sobre todo a nivel de los jóvenes, es, como decía Lula, el deporte, es darles oportunidades de empleo digno y de estudiar. O sea, un joven hoy sale del colegio, no tiene trabajo, no pasa el examen del Cenecit, vive en un entorno donde el tráfico pues expande todos los días, donde la criminalidad está al alcance de la mano, existe una tentación grande para que se entre. Con todo respeto, yo creo que no hay mayor prevención que el evitar que los narcotraficantes entren o puedan entrar al colegio de nuestros hijos y a su entorno. No hay mayor prevención. Es que como los diferencia, por eso yo creo en eliminar a los narcotraficantes. Los narcotraficantes existen por una sola razón. No, yo creo que tú decías que no había que hacerlos hacer deporte después de las clases. Hay muchos niños que no tienen acceso a la educación. Entonces, lo que se debe hacer es justamente una política pública de prevención que vaya de la mano con el Ministerio del Deporte, para efectos de que justamente recoger o tratar de identificar y visibilizar dónde son los focos, los problemas, que lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe en qué barrio, por qué barrio no andar o en qué lugar no estar o chuzo. Vamos con el siguiente tema. Vamos con el siguiente tema. Tenemos unos videos preparados. Quisiera ver, vamos a conversar, queremos discutir sobre lo que pasó en Quito, en el Consejo Municipal de Quito, cuando un video grabado por el concejal Antonio Ricaurte se viralizó y la concejala, su colega Carla Ceballos, ha ido a demandarlo y ha pedido dos cosas puntuales. Primero, la prisión de Antonio Ricaurte por una pena entre 15 y 30 días por haberla afectado, dijo ella, y en segundo lugar ha pedido el alejamiento del concejal, una orden de alejamiento en el lugar donde ella está. Ella está pidiendo que Ricaurte no pueda estar en el mismo lugar, en la misma habitación en que ella está. Yo creo que lo que ha pasado es una situación grave, que a mi juicio amerita que el concejal Ricaurte renuncie a su curul. A mí me parece que no es correcto que un representante de la ciudad ofenda de manera grave a un colega. Y no solamente eso, es un problema de discriminación, es un problema de, me parece a mí, de acoso sexual, que es una conducta que no se debe permitir. Yo discrepo, yo no creo que Antonio Ricaurte debería renunciar, porque creo que es un asunto personal. Me parece tremendamente condenable el video y me da vergüenza ajena, además, como hombre, ver a alguien expresarse así de una mujer. Poco más, ya el pobrecito víctima de violación en el Consejo Municipal, exagerando. Escuchemos a Ricaurte. He sido víctima de machismo, he sido víctima de violencia de género y es la campaña y la bandera de lucha que yo he emprendido desde hace muchos años atrás. Soy una funcionaria y es por eso que esto se hace público, pero esto sucede día a día con todas las mujeres de nuestro país. Todo este tipo de hombres machistas y que violentan a las mujeres no tienen derecho a decir ni una sola palabra más. Bueno, yo no creo que este es un asunto, en realidad, un asunto personal. Aquí se trata de una difamación. Sin duda. Se trata de un ataque grave a la reputación de una mujer. A mí me parece que la sociedad debe poner un alto a esta conducta. No se debe permitir que se ataque a la mujer por el hecho de serla. A mí me parece que siendo esto tan repudiable, pues la sociedad debe manifestarse. Bueno, yo no sé si la sociedad, Carlos, porque en realidad esto es un tema que surge de una cuestión muy personal. De hecho, cuando vi el famoso video, yo no entendí por qué este señor nos estaba contando tantos detalles de su vida a todos nosotros y a cualquiera que quiera ver el video. En realidad sí puede haber una difamación. Digo puede haber porque uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, al menos en sistemas
judiciales liberales de países desarrollados, y lo que no sabemos nosotros ni nadie puede saber con certeza es qué ha pasado entre esas dos personas. Podría ser difamación. Si es difamación, pues ella ya está, digamos, tomando cartas en el asunto para defenderse de eso. Ella ha interpuesto una acción de protección y una demanda por daño moral. En el caso de que él no pueda ejercer su cargo en el consejo, entonces tiene que retirarse, pero si puede seguir trabajando... No puede ir el suplente. Parece que tenemos listo ya el video de Ricaurte. El video que yo lo grabé hace 4 meses más o menos, en circunstancias en las que me encontraba profundamente afectado emocionalmente por varias circunstancias, pero principalmente por mi lejanía de mi esposa y de mis hijos. Era un video personal, que por supuesto yo asumo con total responsabilidad su contenido, con total responsabilidad. Ese video lo hice yo, pero era un video de índole personal. Con la concejala Carla Ceballos tuvimos una amistad, una gran amistad, nada más. Así que ese video no se compadece con la realidad. No me estoy justificando, lo hice por circunstancias que ya les he manifestado, en circunstancias emocionales complicadas. Les pido respeto para mí siquiera, les pido respeto para mi familia, para mi esposa y para mis hijos. A mí me parece que en realidad es irrelevante si lo que dice Ricaurte en el video es verdadero o es falso. Nosotros no estamos en capacidad de juzgar la relación que él haya tenido con otras personas. Eso está dentro del plano de lo personal. El problema es una conducta de atacar y de difamar a una mujer por el hecho de serlo, por el hecho de... yo me acuerdo que el año pasado, o no, a comienzos de este año, la concejala Ceballos difundía la tesis, contrató unas vallas en las que decía que ella es libre de su cuerpo, o que por ser libre de su cuerpo y por usar su cuerpo como a bien tenga, si por eso, decía en las vallas que ella contrató, se la llamaba puta, ella decía soy puta, ¿y qué? El sentido de esto es la libertad sexual de las mujeres. Y eso es algo que hay que defender, y yo, sin duda. La libertad sexual de las personas. Yo creo que es tan inherente el derecho en la mujer como en el hombre. Obviamente. Claro. Ni siquiera estuviéramos hablando de este tema si fuera a la inversa. No estuviéramos ni siquiera contemplando si el hombre... Y lo cual tiene sentido porque hay discriminación. Contemplar si la mujer lo tiene o no lo tiene, si es evidente. Porque hay discriminación. Es la realidad. Yo lo que creo aquí, y este es mi criterio personal, ¿verdad?, es que el joven Ricaurte, que pide ahora respeto para su familia, el que primero le faltó el respeto a su familia fue él, dadas las circunstancias. Segundo, lo que no me queda claro, él dice que él grabó el video tiempo atrás, pero entonces ¿por qué lo subió ahora? Si bueno, es que él no lo subió. Ese es otro gran punto. No sabemos quién lo subió, porque a lo mejor, dándole el beneficio de la duda, el hecho de solo grabarlo ya habla muy mal de Ricaurte, pero quién sabe si Ricaurte no es también víctima de un hackeo. ¿Quién sabe? No, yo no digo que sea o no sea, pero no lo sabemos. Ahora, el tema aquí es, ¿qué tal si sale ahora, justamente en este momento, el video? Y no es que se está buscando, o sea, todo el mundo está pensando en el escenario de que se está en contra de la discriminación y la violencia de la mujer, y que obviamente por ser mujer estoy en esa línea. Pero ¿qué tal si lo lanza justamente para beneficiarse de la fama que tiene la concejal Ceballos dado a su campaña que ha tenido, y la busca sacar? A mí hay cosas que no me quedan claras, como por ejemplo, él dice ahora que es la esposa, pero realmente él es esposa y entonces ahora él vive. Entonces, dentro del mundo en que él vive, debe ser doña Carla la amiga con derechos. Entonces, yo esas cosas no tenemos nosotros al menos por qué importarnos, porque son parte de la vida privada, que no entiendo cómo dos concejales de la capital se están disputando en algo que me parece tan trivial. Lo que tampoco estaría de acuerdo yo es que renuncie Ricaurte por algo, porque Ricaurte no fue puesto a dedo. Ricaurte supuestamente llegó porque ganó una elección. Entonces, al que renuncie por algo que no tiene sentido, ni tiene trayectoria dentro de su razón de ser, no tiene sentido en su rol de concejal no tiene nada. A una mujer por la libertad sexual que ejerce. Pero es que no se ven afectadas las miles de quiteñas a las que él representa, por ejemplo. Porque a lo mejor algunas están de acuerdo con Ricaurte. Yo no creo que hay discriminación. Yo creo que es un
chisme lo que hay y perdemos. Yo sí creo que hay un discurso discriminador contra las mujeres en el video, lo cual no amerita renunciar. Por eso, en el video, un video que si él no ha subido no es oficial, o sea, simplemente es un hackeo, y si fue un hackeo, a lo mejor le adulteraron la voz, Si esas él- cosas que pueden No. Él reconoce que es el de él. No reconoce, a ver, pero él no reconoce haberlo difundido. Él Y eso es importante. grabó el video, Y él ha que dicho que está dijo dispuesto lo a ir a que la dijo, cárcel. y dice además que lo que dijo era mentira. Entonces imagínate, a lo mejor él estaba... Está bien, pero a ver, este es un tema para mí que tiene que resolverse en la justicia. Si él grabó eso, que es mentira o es verdad, él frente... Él dice que lo grabó. Ya, él lo grabó. Y dice Frente a que su... lo que dijo era mentira. Carlos, perfecto. Digamos que es verdad o lo que ahora está diciendo Ricaurte, que antes no. Él grabó frente a su tablet, su computadora, cogió, guardó y la dejó ahí. Yo no creo que eso amerita la renuncia. Si hubiera sido así, resulta que alguien le hackeó y difundió un video que siempre estuvo destinado a ser privado. Si eso hubiera sido así, yo no sé si es el caso o no. Puede que sea privado, puede que lo haya difundido intencionalmente, a lo mejor por medios indirectos. Incluso, en todo caso, eso es algo que tiene que determinarlos las autoridades y no tiene nada que ver con la concejalía. Ahora, yo lo que quiero decir, ella ha negado en algún momento haber tenido una relación con él. Pero eso es irrelevante. Es que no, Es que son adultos. No, pero eso es ¿Qué totalmente importa si irrelevante. hubo o A no nadie hubo le relación? importa Entonces, ustedes si mismos me están dando la razón cuando les digo que si esto es tan irrelevante, ¿por qué va a tener que renunciar al No, porque Yo estoy de lo acuerdo relevante- contigo, no lo tiene que relevante no es que renunciar. hayan tenido una relación. Pero entonces, ¿por qué sino va a tener que renunciar a se algo la- que se ha ganado por la mayoría del apoyo popular? Usted dice por el video. Que por eso se la difama. Pero a mí, francamente, no sé, si uno piensa en el gobierno de la ciudad, que es este caso particular, la verdad a mí no me importan mucho las opiniones que tenga una persona que debe tener en buenas funciones limpia la ciudad y que funcione el tráfico de la ciudad y distintas cosas. La verdad que no me tiene sin cuidado, o está como que bien atrás en la lista de cómo es su relación con su esposa, o si es fiel, si no es fiel, digamos. No, como eso no está en discusión. Es que sí está, Carlos, porque No, no ese, está en discusión. ese es el Está contenido del Ya, video entonces- con el cual se cree que se Lo que debería... está en discusión es que un concejal Ya. ataque por motivos sexuales a una concejal. O sea, vamos a sacarle la palabra Claro, sexual. pero- Lo que está aquí en duda es que un concejal... No, es que es para tratar de graficarlo en otro escenario. Bueno, a ver, Si son dos concejales, Quizás lo que hombres, quise decir es Pero- una cuestión pero es de que- género. Pero No, es que eso voy, a pero ver. es que ese es un Yo problema, creo es que una aquí el perversión punto- del derecho, porque los dos, antes que ser hombre o mujer, son individuos. Exacto. Titulares a los mismos derechos y a una igualdad ante la ley. Y en virtud de esa igualdad ante la ley, ¿qué sabemos? ¿Qué le habrá hecho ella a él? No se sabe. No sabemos, porque hay casos en que una mujer le puede hacer daño a un hombre, hay casos en que un hombre le puede hacer daño a una mujer, pues, no Pero sabemos. pero no podemos Pero- decir que la víctima provocó el hecho en su contra. Pero es que a eso quiero se llegar, mira. sabe, pues por eso son importantes los hechos, El problema que no que los existe- conocemos y que la justicia los podría... El problema que Esclarecer, existe claro. entre estos dos concejales, más allá que sean hombre o mujer, ¿verdad? Es que hay No, un tipo de insulto. Es importante porque el insulto que ella ha recibido es por el hecho de ser mujer. Claro. Porque a un hombre que es liberal en cuestiones sexuales no se lo difama y no se le dice. No se le dice ofrecido. Bueno, no sabemos. Se le dice regalado. Hay Claro. casos, O campeón. hay casos Pasa, que se le es puede la decir. realidad. Hay otras expresiones, me parece que con todo respeto en este programa no las vamos a utilizar, Ajá. pero hay frases equivalentes para hombres ofrecidos, que no es la misma. Y entonces no me parece justo, o sea, digamos, existen estos términos en nuestro lenguaje coloquial, obviamente hay unos que se utilizan para las mujeres, otros que se utilizan para las mujeres, pero yo entiendo que en este caso los hechos sí son importantes, no para mí no me importa, francamente. Ahora, yo ¿Qué te es lo pongo que esto, es? este No, pero señor va a hacer hay un trabajo. tema social atrás, que es la discriminación. Eso también es innegable. Acuerdo con yo estoy de Pero acuerdo. hay Es discriminación. un hecho bochornoso, que se ha atacado a una mujer, todo lo que tú quieras. Yo estoy de acuerdo. Lo bochornoso es discriminar a las mujeres por ejercer su libertad sexual. Ya, Y eso pasa a nivel social y Carla lo dice. Eso es lo que se debe combatir.
Y ahorita es público porque es una concejala. Todo esto responde a la campaña. Bueno, no sabemos. Un personaje público. Esa es una teoría conspiratoria tuya. A ver, Teoría muy mía, déjame decir. A una mujer por cuestiones de su libertad sexual, a mí me parece grave. A ver, para mí, Carlos, le parezca. a ver, yo no creo que es intrascendente. Yo no creo que amerita la renuncia, por un lado. Creo que esto debe resolverse en instancias judiciales, en segundo lugar. Pero en tercer lugar, sí creo que habrá un debate importante sobre esto que ocurre muchas veces, que ahorita es público porque es entre dos concejales y se ha armado un escándalo viral. Pero eso, y eso sí es un problema, y sí es un problema de género, porque es verdad que somos iguales ante la ley y todo, pero existe mucho machismo en nuestra sociedad, existe mucha discriminación contra la mujer, y es verdad que las mujeres sufren este tipo de insultos o vejaciones que incluso llegan a mayores, y esto visibiliza, un tema. Yo creo que lo importante es debatir eso, más allá de si debe él renunciar o no. Yo creo que eso debe esclarecerse primero a nivel judicial. ¿Qué mismo pasó? ¿Qué pasa si es que aprueban y dicen que no puede estar Ricardo a 1 metro? Tiene que mandar al suplente. Entonces ahí es distinto. Tendrá que vivir mandando excusas y no podrá sesionar en el consejo. Ahí es cuando yo opino que se da el momento en que él tiene que renunciar. Es correcto, si no porque va a tener un cúmulo por una falta de criterio, un proceso, ¿verdad? Al filmar el video, para mí lo que hay es una falta absoluta de criterio. Entonces, si él no puede eso sin duda cargo para el que se ha comprometido, entonces debería retirarse. Pero en tanto y en cuanto se dé la sentencia. Exacto. Mientras tanto, no creo que deba de renunciar por el hecho, sino por el... De lo que va a pasar o no va a pasar, quiero decir. Que grabó. No, el video no es la especulación. Sí, pero no sabemos si él lo difundió voluntariamente. Y yo creo que ese es un punto importante. Sabemos que lo grabó. Ahora, y él dice que mintió respecto a lo que grabó. Sí, pero tal vez lo hizo para su consumo personal. Es que no es lo mismo, Carlos, no es lo mismo porque ahí no hay intención de difamar. Las expresiones odiosas yo creo que se combaten en el debate abierto, riéndose, argumentando en contra de ellas, incluso mofándose, como ha pasado desde que salió ese video. Mucha gente se ha mofado del comentario de Ricardo hacia Carla Ceballos. No creo que se combaten silenciándolas y penalizándolas y prohibiéndolas, y eso va para todo tipo de expresión odiosa y discriminatoria. Por eso es tan efectivo el sistema de la persuasión que se da cuando hay un debate muy abierto. Es decir, señor, ¿usted quiere hablar de las mujeres? A ver, coja un micrófono a ver cuántos adherentes tiene. Cada vez son menos. Claro. Yo coincido eso, por ejemplo, retomando un caso viejo, el del pastor Zavala, que lo condenaron por expresiones homofóbicas. ¿Se acuerdan en la última campaña presidencial? Yo prefiero que si un candidato presidencial es homofóbico, que lo diga para no votar por él, antes que sea penalizado por la ley. Y en este tipo de casos yo creo que lo mejor es justamente, y lo provechoso dentro de lo molestoso que esto puede ser evidentemente para quienes están involucrados, es que se abre un debate sobre la discriminación de la mujer y sobre qué tantas veces esto ocurre y nadie se entera y nadie dice nada. Para mí ese es el punto central y la lección de este video, y yo coincido con Gabriela. El mejor escarmiento para Ricardo es la burla nacional de la que es actualmente objeto. No, yo creo que el hecho de que esto haya ocurrido, de que él haya grabado un video diciendo cosas falsas por lo que él ha dicho y que no pase nada, esto es una invitación a la impunidad. No, bueno, sí pasa. Yo no creo que no ha pasado nada. Hay un juicio, de que se sepa, de que todo el mundo sepa que él se ha burlado, ha ofendido a una mujer por haber supuestamente ejercido una libertad sexual, y que no pase absolutamente nada. Bueno, a ver, pero un juicio sí es pasar algo, Es una impunidad social. No. En todo caso, yo me siento feliz de saber que al lado tengo un caballero bien puesto y que pelea por las mujeres, y espero que todos los que nos están viendo utilicen este caso para pensar, ¿no? Que a veces se olvidan que son hijos de una mujer y que en muchos casos son padres de otra mujer. Tenemos que terminar el programa, no quiero terminar sin que Gabriela... Es que Lula nos acaba de pintar como que no defendemos a los ya no entremos en eso, porque si no acabamos nunca. Yo creo que la mejor forma de defender los derechos de las mujeres es exigir esa igual en el trato, esa igualdad ante la ley. Y en este caso, pues yo creo que digamos, no es que no está pasando nada, han pasado muchas cosas. El señor ha sido objeto de burlas nacionales.
digamos, él podría interponer acciones por linchamiento mediático en redes sociales, no sé, digamos, es increíble, pero a veces la sanción social que no proviene de la ley es más poderosa, fuerte. Esa vergüenza es más poderosa que un castigo penal. Esto nadie se va a olvidar. Bueno, tenemos un comentario, dice, qué bueno ver a Gabriela Calderón en la República defendiendo las libertades individuales, dice, es su panelista favorita, dice G. Javier. Haciendo barra. Arroba G. Javier. Bueno, estamos realmente satisfechos. El programa anterior ha tenido más de 25.000 espectadores. Me parece que estamos dentro del Internet, incluso dentro en este momento de los programas de opinión que existen en el Ecuador, nos sitúa en un puesto importante. 25.000 personas vieron el programa pasado y estamos realmente satisfechos, contentos, queremos compartirlo con ustedes. Esto será pues hasta la próxima semana. Aquí queremos debatir temas difíciles, discutibles, con todo respeto.